Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Les damos la cordial bienvenida a esta actividad política continua de carácter estatal organizada por la Asociación Civil Participación Veracruzana, denominada el COVID-19 y su impacto en la función pública. El día de hoy agradezco mucho el apoyo, la presencia de connotados profesionistas que van a participar aquí en este conversatorio, ya que estas actividades virtuales que llevamos a cabo tienen como objetivo difundir la ideología y principios de nuestra asociación civil, los cuales son fomentar la participación ciudadana en el desarrollo democrático de nuestro Estado y mantener informada a la sociedad sobre temas de interés público. Tenemos el honor y el gusto de saludar a grandes amigos, como yo les comentaba anteriormente, profesionistas, y saludo con mucho gusto al actuario José Bernardo Martínez de los Reyes, delegado regional de Patrimonio del Estado en Córdoba, Veracruz. Muchas gracias, José Bernardo. Gracias, actuario. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mario Luis y maestro Carlos Gerardo? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos. También saludamos con mucho gusto al profesor Mario Luis Hernández Mendoza, director de la Escuela Primaria Carlos Acarrillo de esta ciudad de Córdoba, Veracruz. Muchas gracias, maestro Mario. Gusto saludarle. Muchas gracias, Jorge. Saludos también a Paco, que fue el que hizo la invitación a través de la fundación que él maneja. Mucho gusto ver a un gran amigo, Carlos Gerardo Landero. Trabajamos juntos una etapa muy importante de nuestra vida. Y al actuario José Martínez, muchísimo gusto en verlos aquí en este programa. Gracias. Muchas gracias. Y también tenemos el gusto de saludar a un gran amigo, también al maestro Carlos Gerardo Landero Torres, catedrático de nivel superior de diversas universidades aquí en esta ciudad de Córdoba, Veracruz. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho. Gracias, sí, licenciado, adelante. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Paco, Mario Luis, el actuario José. Muy buenas tardes a todos. Es un honor estar con ustedes y bueno, pues vamos a platicar. Claro que sí. Y estoy seguro que va a ser una charla muy, muy interesante. El COVID-19 y su impacto en la función pública, que es el tema que vamos a tratar, es un tema el cual lo tratamos aquí en el conversatorio con una idea de intercambiar comentarios de la visión que tenemos respecto a la forma en que se ha manejado la pandemia por parte del gobierno. La plática la desarrollaremos en torno a 4 cuestionamientos. Y vamos a iniciar con el primero, que sería, ¿cuál consideras que es el impacto que ha generado la crisis sanitaria derivada del COVID-19 a las instituciones públicas de nuestro estado de Veracruz? Y le voy a pedir, por favor, que inicie con su charla, con su comentario, al actuario José Bernardo Martínez de los Reyes. Por favor, actuario. Gracias, Jorge. Gracias. Pues un tema muy preocupante, ¿no? Debemos partir primero de que, bueno, esto es algo nuevo, es algo que no esperábamos. Nadie puede decir que estaba preparado en todo el mundo para enfrentar lo que estamos enfrentando. Yo podría compararlo incluso con una película de ciencia ficción. En películas vemos cómo aparece de pronto situaciones similares, pero muy focalizadas en alguna ciudad, en alguna fábrica o algo así. Actualmente estamos viendo algo que es un asesino silencioso, invisible, no lo podemos ver, no sabemos en dónde está, no sabemos cuándo nos va a atacar. Y es a nivel global, es a nivel todo el mundo. Eso pues nos toma por sorpresa a los 7.900 millones de habitantes del planeta. Nadie estaba preparado para enfrentar esta situación.
Ahora, por lo mismo, no es exclusiva de las instituciones de gobierno. Es una situación que rebasó al mismo gobierno y que abarca ya a toda la humanidad. No existe, creo, ya algún país que no haya sido atacado por el virus. Creo que ya todos los países de la orbe están con contagios. De modo que, bueno, pues sí, efectivamente ha tomado por sorpresa a tanto instituciones públicas como privadas. Todo esto que es desconocido para nosotros, bueno, pues tenemos todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Nuestro propio organismo también cuando recibe un virus, cuando es una vacuna, por ejemplo, aprende el organismo a defenderse de ese virus. Lo mismo ha sucedido como la humanidad. Nosotros, como un núcleo poblacional, en general la población, todo el mundo, estamos aprendiendo, estamos en el proceso de aprendizaje de cómo enfrentar este virus. Sí es cierto, podrás decirme que hay instituciones, sobre todo privadas, que han logrado sacar ventaja de esta situación. La misma plataforma que estamos usando en este momento, pues es una de las empresas que lograron sacar un provecho de esto, pero fue una carambola, ellos no lo habían previsto, fue algo inesperado. Estamos en el proceso de aprendizaje y hemos logrado controlar, dominar, así como el ser humano aprendió a mantenerse alejado del fuego, porque pues le provocaba dolor, podía provocar incluso hasta la muerte si se quemaba demasiado. Bueno, pues así estamos en el proceso de aprendizaje a manejar esto. Las mismas instituciones públicas han implementado pues nuevas medidas, ¿no? Desconocidas, quizá estamos en el proceso de experimentar algunas. Hemos visto, bueno, pues ya que se pone una mica para poder convivir y continuar nuestra vida normal de aquí en adelante, ¿no? Sí considero que fueron afectadas las instituciones, pero también se está dando una respuesta oportuna. Ahora, quiero hacer un hincapié muy importante. La responsabilidad no es de la autoridad nada más. La responsabilidad es personal de todos y cada uno de los habitantes del planeta. Si nosotros, que somos los medios por los cuales se propaga este virus, no tomamos las medidas de sana distancia, pues quizás somos inmunes o quizá no somos un portador que sea tan peligroso, lo consideramos, pero vamos dejando rastros en donde quizá vamos propiciando la propagación. Creo que la responsabilidad debe ser común, tanto instituciones públicas, instituciones privadas y sobre todo la población. Estamos aprendiendo y creo que vamos a salir ya muy pronto de esto. Muy bien, actuario, pues muchísimas gracias. Un comentario muy bien pensado y muy bien realizado. Lo mismo le vamos a preguntar ahora a nuestro amigo el profesor Mario Luis Hernández Mendoza, si nos hace el favor de comentarnos en relación a la misma pregunta, ¿cuál consideras que es el impacto que ha generado la crisis sanitaria derivada del COVID-19 a las instituciones públicas de nuestro estado de Veracruz? Por favor, profesor. Sí, muchas gracias, Jorge. Igual, concuerdo mucho con lo que dice nuestro señor actuario. Qué lejano se veía este virus allá cuando el 31 de diciembre fue anunciado casi como regalo de fin de año para toda la humanidad. ¿Cuándo llegará a México, no? Y miren, 2 meses después, 28 de febrero de este mismo año, se anuncia que el primer caso de COVID-19 fue reportado positivo en nuestro país. Inmediatamente, pues el gobierno pues empieza, como dicen, nos agarró fuera de base, porque pues 2 meses, preparar todo en 2 meses, pues es una tarea imposible. Somos más de 100 millones de mexicanos, diferentes instituciones públicas,
con un presupuesto ya prácticamente hecho para este año fiscal, pues tener que jalar recursos de donde no hay, pues ha sido muy difícil, ¿no? Pero yo creo que tiene mucha razón, no es una tarea nada más de las instituciones públicas, es una tarea que compete a nivel privado y sociedad en general. Yo sí veo aquí algo preocupante, ¿no? Como institución pública inmediatamente cerramos, hablando del sector educativo, también otras instancias cerramos nuestra fuente de trabajo, inmediatamente al mes nos remitimos en nuestros hogares tratando de mitigar pues lo que está pasando ahorita, ¿no? Que no haya tanto contagio. Pero sí, efectivamente, tanto sociedad civil, pues siguen sin creer todavía a estas alturas, hablando ya cerca de 5 meses de esta pandemia. Mucha gente sigue sin creer y a mí se me hace ilógico, no sé, preocupante, ¿no? De que sigamos todavía viéndolo muy lejos. Cuando ya tienes casos, en nuestro caso, que también manejamos a veces parte sindical, maestros que han perdido familiares, maestros que han caído igual por la misma enfermedad, han muerto, y que todavía sigamos pensando que no existe, pues ahora sí se me hace preocupante y lógico. Pero bueno, hablando que la situación del impacto, el impacto es muy grande, el económico es algo principal. ¿Cómo vamos a regresar si no hay recursos para poder sostener esta pandemia? O sea, vamos a regresar, porque en cualquier momento tenemos que regresar, muchas instituciones ya han regresado, pero otras no, como es la educativa. ¿De qué manera nos vamos a sostener nosotros como institución? ¿De qué manera vamos, y hablando en el lado pedagógico, vamos a recuperar todos esos saberes que se dejaron de percibir durante estos meses? Sabemos que la tarea va a ser gigante, sabemos que los maestros se van a poner la camiseta hablando dentro de mi sistema educativo, sabemos que los padres de familia nos van a apoyar como lo hicieron en estos meses, pero sí va a ser una situación que no se va a arreglar en un año. Yo creo que para poder regularizarnos en materia educativa va a pasar mínimo unos 3 o 4 años. Entonces, a mí mi preocupación no es tanto el impacto de manera inmediata, sino de manera a mediano plazo. La preocupación que nos va a llevar esta pandemia y las instituciones públicas también, porque si seguimos sin creer que esto no es algo peligroso, la sociedad nos vamos a enfermar más. Y lo que más me preocupa es que ahorita en Córdoba el 62% de la capacidad hospitalaria ya está prácticamente rebasada, si no es que más. Entonces, la preocupación de oír en las noticias que los ventiladores que está haciendo el gobierno federal, pues van a ser para Córdoba, y hablando de ya a nivel regional, pues si es preocupante, entonces, ¿a qué nivel estamos, no? ¿Cuál es la verdad de la situación? Y algo que me preocupa, por último, ya para concluir, es una desorganización que existe en el sector público, sector privado y sociedad civil. Nosotros que hemos trabajado en esta parte, yo lo veo que no estamos organizados. Si nosotros nos organizáramos como sociedad, tanto gubernamental, privada y civil, creo que esta situación lo pudiéramos llevar a un mejor nivel. Pero bueno, aquí es donde compete sí parte de un liderazgo que tenemos que tomar a alguien y que tenemos que llevarlo a buen término, ¿no? Porque si no nos unimos, no va a parar esto. Y nos iremos otros 6 meses más. Este es mi comentario por el momento, Jorge. Muy bien, profesor Mario Luis Hernández Mendoza, muy atinado tu comentario. Y bueno, vamos ahora a dar paso para que la misma pregunta, ¿cuál consideras que es el impacto que ha generado la crisis sanitaria derivada del COVID-19 a las instituciones públicas de nuestro estado de Veracruz? Para el maestro Carlos Gerardo Landeros Torres. Por favor, maestro. A ver, maestro. Creo que por ahí está, no tienes desconectado el micrófono porque no se te escucha. Está en mute. A ver, vamos a ver, tenemos por ahí un pequeño... A ver, sí. Ah, lo tienes conectado, sí. A ver, maestro. A ver ahí, háblanos. ¿Nos puedes comentar algo para saber si está ya el audio? A ver, maestro, adelante. A ver si se te puede escuchar. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Tú me escuchas a mí?
Creo que tiene cerrado su micrófono, Ajá. Carlos, ahí está. A ver ahí. No, aquí me indica que lo tiene abierto. Ah, ya lo cerró. Ya lo cerró ahorita. A eso, ya lo volviste a abrir. A ver, maestro. Sí, no te escuchamos bien. Más bien no te escuchamos. A ver, bueno, salió ahorita. Vamos a ver si en un momento se enlaza el maestro Carlos Landero Torres. Vamos a ver un momentito más a ver si se enlaza. Pero muy importante lo que acaban ustedes de comentar. Y yo quisiera abonar un poquito. A ver, ya tenemos en imagen aquí al maestro Carlos. A ver si ya lo podemos escuchar. A ver si ya te escuchamos. No. ¿No será que hay que acomodar? Creo que tienes el chicharito y el micrófono. ¿No será que lo tengas que conectar bien? Vamos a ver qué sucede aquí. A ver. No, sí aparece que está abierto su micrófono. A ver si le pueden hablar a alguno de ustedes para ver si te escucha, profesor Mario. Sí, no escuchamos. No lo escuchamos, si pudiera conectarlo bien, Carlos, a lo mejor como Jorge Vélez, el plugin está un poquito Vamos a ver. desconectado. Bien, no te escuchamos, maestro Carlos Landeros. Vamos a ver. Ya se salió del rango. Vamos a ver un momentito. Bueno, sí, les decía yo que para mí me parece muy interesante y como dice la pregunta, el impacto ha sido muy, muy fuerte, puesto primero que nada, como inicialmente comentaba el actuario José Martín. A ver, creo que a ver, platícanos algo, Carlos. No te escuchamos. No te escuchamos. Y hace un momento que se enlazó se escuchaba muy bien. ¿Tú nos escuchas? ¿Tú me escuchas? Ah, sí me escucha. Ok. A ver, actuario, usted que es técnico en esto. No. Usted que le sabe más. Pues como en la escuela, ¿no? Anótalo en la libreta y lo pones. No, hombre. Fíjate, imagínate lo que batallamos en los primeros días de clases, Sí, que hay no, fue una pausa terrible. en lo que Carlos, o sea, creo que cuando tomamos nosotros el consejo técnico, ¿cuál era la mejor forma de llegar a todos nuestros alumnos? Estamos hablando de 380 alumnos. Wow. Y cuando sabemos que padres de familia no tienen computadora, celulares, en la poca tecnología que tenemos, fue un verdadero reto. Afortunadamente logramos encontrar los medios normales como fue el WhatsApp, que fue para todos, y ya de manera personal muchos maestros hicieron videos, hicieron maravillas, de verdad. Mis respetos para la parte. Eso es lo que nos produjo el tema de la pandemia ante el resguardo, pues a muchos de nosotros tenernos que actualizarnos en muchísimas cosas. Afortunadamente hubo cursos, hubo talleres de cómo tratar el tema. Pero les decía yo ya para pasarnos vamos a ir a un corte, ¿les parece bien? Claro. En un momentito regresamos para enlazarnos bien con el maestro Carlos Gerardo Landeros. Bien. Perfecto. Bien, mis estimados amigos, estamos de regreso en este conversatorio auspiciado por la Asociación Civil Participación Veracruzana. Y bueno, teníamos un poquito de tema aquí técnico, pero ya está arreglado. Saludamos nuevamente a nuestro gran amigo, el maestro Carlos Gerardo Landeros Torres, y por supuesto también al profesor Mario Luis Hernández Mendoza y al actuario José Bernardo Martínez de los Reyes. Y bueno, continuamos con la participación del maestro Carlos Gerardo Landeros Torres, con el mismo tema, con la misma pregunta: ¿cuál consideras que es el impacto que ha generado la crisis sanitaria derivada del COVID-19 a las instituciones públicas de nuestro estado de Veracruz? Por favor, maestro Carlos Gerardo. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, miren,
Realmente, en mi ámbito, que ante todo soy licenciado en Derecho y con maestría en Derecho, y a eso me dedico en las universidades. También, por otra parte, llevo algunos asuntos como litigante. Concretamente, las instituciones públicas, y me refiero al Poder Judicial, pues yo todavía, créanme que no puedo todavía dimensionar cuál va a ser el gran problema, gran problemón que se nos viene a todos. Si de antemano ya todos los juzgados, al menos acá en el estado de Veracruz, presentaban un rezago, imagínense ahorita con estos 3, 4 meses de receso, el problema tan grande que va a haber para atender los asuntos, para sacar las resoluciones. No, va a ser una cosa que no quiero yo todavía imaginarme, porque sí, la Administración de Justicia, la verdad, ha sido muy golpeada por esta situación. Yo lo entiendo y lo he criticado mucho. ¿Cómo es posible que, bueno, en pos de la modernidad, se han construido las famosas ciudades judiciales, esos edificios donde albergan los juzgados, pero todos son con ventanas selladas y para utilizar el clima? Ahorita va a ser un problemón porque ya están recomendando que sean espacios donde entre aire fresco, no de clima. Entonces, eso es lo que están temiendo ahorita los empleados del Poder Judicial cuando vayan a regresar, porque había veces que los juzgados parecía que había fiesta de tantísima gente que había dentro, las mesas una muy pegada a otra, aparte del escribiente con sus asistentes. Bueno, en fin, yo me enfoco más al Poder Judicial, porque al menos, por ejemplo, registro público de la propiedad, registro civil, pues han estado trabajando, todas las notarías han estado trabajando en la medida de la normalidad, hasta cierto punto han estado trabajando bien. El problema lo resentimos los abogados y todo lo que es tanto el Poder Judicial como ahora el Tribunal Federal, el Tribunal de Justicia Administrativa, el estatal y las juntas de conciliación. Yo siento que sí va a haber un golpe muy fuerte en cuanto a rezago se refiere. El rezago se va a quintuplicar. Yo no quiero ni imaginarme cómo va a estar esa situación, muy, muy caótica. Ahora, si a eso le agregamos que nuestro estado de Veracruz está muy atrasado en la famosa justicia en línea, que no tenemos todavía bien instrumentados las técnicas para poder litigar en línea en materia del fuero común, pues a eso imagínense el problema en el cual ya estamos, ¿no? Muy bien, maestro Carlos Landero, efectivamente uno de los poderes más afectados es el Poder Judicial y vemos que esta pandemia nos ha dejado mucho rezago, principalmente en las instituciones como los poderes, como el poder, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, afectación ciudadano, y no me quiero imaginar lo que viene el poder el electoral, que también se viene un proceso muy importante y que no, a lo mejor ahí ya estén avanzando, pero yo siento que sí va a haber algo de rezago en todos los términos. Lo que sí a mí en lo particular me parece un poquito para comentarlo, es que el gobierno federal inició o no inició una planeación adecuadamente en forma y tiempo cuando se empezaba a ver la problemática en los países de Europa, en el país asiático, en China, cuando nos empezaron a dar la información y no se dimensionó la problemática que se nos venía. Y bueno, sabedores de que en nuestro país nos hace falta una cultura de salud, no estamos perfectamente bien conscientes de la necesidad de seguir unas instrucciones sanitarias. Bueno, nuestro país cada vez va aumentando en contagios, pero para mí uno de los temas importantes que en un momento dado se debería de analizar y tenerlo como experiencia es el tema de los países que inician
una pandemia, la manera como empiezan a tener sus rezagos, tanto en términos políticos, en términos sociales y en términos económicos. Porque eso es una gran enseñanza que nos da al momento, y al momento tenemos que reaccionar y empezar a generar pues esa planeación para que cuando en su momento se requiera en el país donde uno vive, pues ya se tenga adelantado esos términos. Para mí ese es el único puntito que le hizo falta al gobierno federal, estar pendiente al momento de que en otros países se reflejaban esta problemática que como aquí lo estamos reflejando y lo está comentando, por ejemplo, el maestro Carlos Landero, que en el Poder Judicial, y efectivamente es uno de los grandes rezagos. Afortunadamente en la educación, pues se echó mano de la tecnología y se empezó a salir adelante con el tema de los cursos, que los diferentes niveles escolares, para que no se rezagaran. Pero sí hay algunos temas que sería materia también de profundizarse en esos temas, pero hay ciertos rezagos. Bien, pasando a otros temas y aprovechando la presencia de estos grandes profesionistas, sí quisiera también pasar a la segunda pregunta y que se refiere a ¿cómo consideras que ha sido la respuesta de las instituciones públicas veracruzanas frente a la sociedad ante esta crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19? Y para esto, bueno, le voy a pedir, por favor, al profesor Mario Luis Hernández Mendoza que inicie con sus comentarios. Sí, claro, como bien decías, el gobierno federal es la parte que nos orienta y nos guía ante esta situación como instituciones públicas. Hablando del sector educativo y hablando de manera general, a mí lo más que me preocupa es el sector salud. El educativo, el judicial, que también tiene mucha importancia, la parte administrativa de la función pública también es muy importante, pero el sector salud es el que me preocupa. Yo creo que la respuesta, y lo dijiste hace rato muy en tu comentario anterior, ha sido rebasada por varios factores, si bien lo mencionaba hace rato en su intervención el actuario, todo el mundo tiene la culpa de que estemos rebasados. En primer lugar, el gobierno federal, al principio, no estoy en el sector salud, pero los comentarios que me hacían amigos que trabajan en diferentes instituciones, como el Seguro Social, el ISSSTE, es que mucho equipo se carecía en lo básico para poder recibir esta pandemia, ¿no? Desde hablando de un simple cubreboca con protección viral N95, hablando desde lo que es todo que la protección que debe tener nuestros médicos, no se contaba, ¿no? 60 días para mí sí fueron muy pocos, en primer lugar porque no había un presupuesto, ¿no? Y ahorita estamos viendo las consecuencias, ¿no? Ventiladores no había. Yo no sé si está cierto o no, porque tampoco digo, no estoy en esta parte gubernamental federal, y en verdad estaba el sector salud tal y como nos lo están pintando el gobierno federal, ¿no? Pero aparte, lo que vimos, y yo no me pongo ninguna etiqueta por ningún gobierno, pues el seguro popular también era algo muy importante y fue desbaratado, y en la reestructuración llegó la pandemia. O sea, vuelvo a lo mismo, pero no quiero que se me vea como una especie de una persona que esté negativa ante la parte del gobierno federal, pero las decisiones que se tomaron han provocado que tengamos ahorita un colapso en nuestro sistema de salud. Y te lo digo por tanta cantidad de gente y enfermos que de manera sindical hemos estado ahí escuchando a los compañeros que carecen de algunos insumos básicos, no solamente para el COVID, sino las enfermedades que ya venían, como es la hipertensión, la diabetes, etcétera, enfermedades que ahorita, con toda esta situación, pues muchas personas están recurriendo a remedios caseros para tratar de sobrellevar esta crisis, ¿no? ¿Cómo respondieron? Pues lo dijiste hace rato, o sea, todo depende de lo económico que tengan, en la manera que se pueda responder aquí en nuestro país. Y al no haber recursos económicos, creo que la respuesta fue muy lenta y muy preocupante por el tanto caso que tenemos, ¿no? En algunas cosas también alegaron, ¿no? Que por qué se cerró antes de que llegara la pandemia, estuvo muy bien, pero pues también la sociedad civil
no ha respondido como debe de ser, sigue habiendo gente, cuando tiene uno que salir a diferentes situaciones. Por ejemplo, yo que tengo que ir a visitar a mi institución educativa porque es necesario por mi carácter de director ir a ver que la escuela se encuentre pues sin ningún problema, ya sea de robo, de limpieza, porque pues hay que limpiarla en 5 meses, si se deja se cae, ¿no? Veo la gente en la calle pues sin los insumos básicos, pero también la autoridad pública, municipal, estatal y federal, pues debería de ser un poquito más exigente ante esta respuesta. Y ahorita lo que me preocupa es que ya estamos en la pandemia y seguimos viendo que todavía no podemos salir de ella. Entonces, yo siento que hay mucha información, pero poca comunicación entre los diferentes sectores para poder ya encontrar soluciones y que esto no siga creciendo. Siento que las leyes deben ser más eficientes, porque si no hacemos casos por las buenas, tenemos que tener, como en la escuela, ¿no? Si un niño a veces no nos obedece, no nos hace caso, pues tenemos que tomar otras medidas disciplinarias para que el funcionamiento de nuestra institución no se vea rebasado por un caso a veces de indisciplina, ¿no? Debemos de dialogar y lograr encontrar consenso para que podamos tener una respuesta eficiente ante cualquier situación, y en este caso en la pandemia. Aquí yo siento que sí, el gobierno tendría que ser un poquito más de autoridad para que tanto la sociedad también pueda responder. Esa es mi intervención en este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco al maestro Mario Luis Hernández Mendoza. Y ahora la misma pregunta para el maestro Carlos Gerardo Landeros Torres. ¿Cómo consideras que ha sido la respuesta de las instituciones públicas veracruzanas frente a la sociedad ante esta crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19? Por favor, maestro. Sí, gracias. Pues la respuesta creo que la hemos visto todos. No ha sido una respuesta a tiempo, favorable, como ya lo han comentado, preparada. Es cierto, no solo a nuestro país, a muchos países esta pandemia los tomó por sorpresa. Pero si a eso le agregamos un sistema de salud eficiente que ya veníamos arrastrando, una serie de problemas, como bien lo comenta el profesor Mario Luis, en cuanto al haber quitado el seguro popular y tomar y llegar esta pandemia en esa transición, aunado, reitero, a las deficiencias que ya de por sí tenía nuestro sistema de salud, la respuesta del gobierno, yo en general siento que no ha sido la adecuada. No ha sido la adecuada, y prueba de ello es el enorme número de fallecimientos, de contagios que ha habido. Sí es cierto, hay que implementar mayores medidas en cuanto a esto se siga creciendo, pero yo creo que también implica la conciencia de nosotros mismos como ciudadanos, de cuidarnos y de pues tomar todas las providencias que se puedan. A mí me da así realmente tristeza que no haya sido la respuesta adecuada, y que dentro de todo el mar de problemas que hay en este país, pues el problema de salud ahorita fue el que explotó, el que nos detonó en las manos. Eso es lo que yo considero. Muy bien, maestro Carlos Gerardo Landeros Torres. Y bien, para el actuario José Bernardo Martínez de los Reyes, la misma pregunta: ¿cómo consideras que ha sido la respuesta de las instituciones públicas veracruzanas frente a la sociedad ante esta crisis sanitaria derivada del COVID-19? Por favor, actuario. Gracias, Jorge. Bueno, mira, primero que nada, creo que la autoridad en cuanto al gobierno ejecutivo actuó, la primera acción fue con responsabilidad, con mucha responsabilidad, porque lo que hizo fue disminuir al mínimo las actividades no esenciales, protegiendo primero la salud de los colaboradores.
de las familias de los colaboradores y también de los usuarios. Eso creo que fue una acción oportuna y con responsabilidad. Posteriormente, bueno, venía ya, digamos, pasábamos la estafeta a la ciudadanía. La ciudadanía necesitaba más información. Quizá no fluyó del todo buena información y hubo confusiones. Llegaban por todas partes comentarios diferentes, encontrados, algunos que se decían especialistas, otros que, bueno, solamente comentaristas, y muchos de esos, desafortunadamente, falsos. Bueno, pues sucedió que confundió mucho a la sociedad. Hasta los días actuales, bueno, sigue habiendo confusión, como bien decía Mario Luis, hay gente que en estos días todavía no cree en la realidad de este virus. Y bueno, pues se reducen las actividades como una medida responsable de parte del Ejecutivo, pero pues gran parte de la población lo tomó como vacaciones. Salían a la calle sin protección, sin cubrebocas, sin guardar la sana distancia, sin creer que el enemigo es invisible, que el enemigo estaba ahí en el medio ambiente. En fin, pues eso rebasó. Es cierto, nos falta, creo que en primer lugar, protocolos de acción. Protocolos de acción a todo tipo de eventos que nos puedan suceder. En esta ocasión fue el ataque de un virus. Puede ser desastres naturales, ya los hemos tenido. Afortunadamente los desastres naturales han sido muy focalizados, pero bueno, me tocó vivir muy de cerca aquel terremoto desafortunado en la Ciudad de México, devastador, en donde la autoridad no fue quien organizó a la sociedad. La sociedad, ante la premura que se vivió en un par de días, el desastre de toda la ciudad, bueno, es la que se organizó. En todas partes encontrabas centros de acopio, gente que quería ayudar, con muchas ganas de dar y de ayudar a aquellos que habían caído en desgracia. No necesitamos este tipo de eventos para unirnos como sociedad. Necesitamos establecer protocolos con mucha responsabilidad de parte de la autoridad, pero en donde también participen los ciudadanos, las instituciones privadas. Mira, nos ha sucedido que en alguna ocasión se llevaron en una inundación, se llevó todo un almacén del IMSS, una inundación, un río que creció. Y bueno, pues no había manera de evitar eso. Son desastres naturales que los podemos vivir en cualquier momento. Y no había un protocolo de acción inmediata. Sí, efectivamente, bueno, pues entraron en aquel entonces los estados circunvecinos a este estado para tratar de apoyar y recuperar la pérdida de medicamentos que se había presentado. Creo que tenemos que establecer otro tipo de mecanismos más profesionales en situaciones de este tipo. Habíamos vivido, teníamos ya la experiencia con aquel H1N1, la influenza. Creo que alcanzamos a aprender, pero muy poco. No estuvimos del todo preparados, pensamos que era la única, muchos de mi edad, era la única vez que habíamos vivido algo similar. Bueno, pues ahora ya es la segunda vez y creo que quizá no sea la última. Ahora sí tenemos que aprender, tenemos que establecer protocolos más enérgicos, como bien lo comenta Carlos y Mario Luis, para poder hacerlos cumplir. Preferible quizás cerrar completamente actividades durante 15 días, focalizar, encontrar bien, ubicar bien cuáles son los puntos de contagio y poner esencial interés en ellos. Creo que aquella experiencia del H1N1
pues la pasamos ahí de panzazo y pudimos haber aprovechado mucho de lo que ya se había aprendido. Ahora, pues sí, entiendo que la primera reacción fue responsable de las instituciones del Ejecutivo, disminuir al mínimo para evitar la propagación, pero la estafeta quedó en manos de la población y es a donde nos faltó ser más enérgicos para que se cumplieran todas estas medidas pues de aislamiento. Era provisional, eran 15 días, llevamos ya 5 meses. Pero bueno, pues esperemos que esto sea un gran aprendizaje y estemos preparados para lo que venga. Ya estamos saliendo, considero que ya hay más conciencia sobre el problema. Muy bien, actuario. Aunque sigue vigente, ¿verdad?, el tema de la desobediencia social, porque es real. Las instituciones, vamos a decirlo así, que empezaron un poquito flojas, sobre todo aquí en el estado de Veracruz, que pues emana de las instituciones federales, y esperar los lineamientos, las formas, cómo se iba a actuar. Yo considero de manera personal que fue un poquito lento, pero vino emparejándose, porque inclusive en el sector salud hubo mucha información por parte del secretario de Salud, periódicamente estando dando la información, y la información preventiva más importante que como instituciones están. El planteamiento, la manera como aterrizar todos los programas se dio, la prevención se dio por parte de las instituciones. Yo lo que veo y me preocupa es el tema de la sociedad. La sociedad que desgraciadamente, y como lo hemos dicho y ustedes también lo han comentado, pues también son parte de la responsabilidad para poder detener esta pandemia. Inclusive me atrevo a ir más allá. Nosotros tenemos la solución, tenemos la medicina para poder detener y hacer un muro de contención sólido contra esta pandemia. Pero desgraciadamente, a manera personal también yo lo veo, que la sociedad le faltó, yo no sé si sea cultural o le faltó entender la dimensión de esta pandemia, porque ya habíamos tenido otras, como lo acabas de mencionar, actuario, pero que salimos pronto, porque, bueno, no fue de una manera tan agresiva como lo estamos viviendo actualmente en nuestro país, pero la sociedad actualmente, y es real, hay gente que dice que no existe el COVID-19, que es un invento. Ese es por una parte, y por la otra el abono que le han dado muchos actores políticos, porque también eso es lo malo, que se ha politizado este tema tan delicado y que es un tema de salud y que tiene que llevarse con toda la honestidad posible en todos los esquemas sociales y políticos, porque es un tema muy delicado y que desgraciadamente mucha gente se está sirviendo de esto para poder generar una mala información y malos ataques a instituciones que de una u otra manera están cumpliendo con los protocolos internacionales. Así es que, bueno, pues esperemos que esto pueda remediar, y sobre todo a la sociedad hagamos conciencia y cambiemos la actitud ante el problema que tenemos. Claro. Bien, si les parece, mis estimados amigos, vamos a pasar a la tercera pregunta. Y dice, ¿consideras que ha existido una adecuada comunicación entre sociedad y gobierno ante esta crisis sanitaria? Y vamos a pedirle a el maestro Carlos Gerardo Landero Torres que nos haga el favor de iniciar con las respuestas. Sí, gracias. Pues sí, considero que hasta cierto punto sí ha habido buena comunicación. Las autoridades sí han establecido las medidas preventivas. Lo único que yo veo y que me llama mucho la atención es que desde la Organización Mundial de la Salud, a nivel internacional y en general en muchos países, realmente esta situación, digamos que hemos ido aprendiendo día con día, porque
la gente muchas veces se queda confundida. Por una parte nos dicen, primero nos decían que el cubrebocas no era necesario, más que en ciertos casos. Luego nos dijeron que sí había que utilizarlo continuamente. Por citar un ejemplo. Pero yo creo que las autoridades se han esforzado, y yo lo reconozco, se han esforzado en comunicarnos, en indicarnos, en decirnos, en prevenir. Pero repito, me llama mucho la atención, me inquieta que hasta los mismos médicos, los mismos científicos, desconocen o han desconocido cómo manejar esta situación. Es decir, tienen una idea, claro, es una pandemia, es un virus, parten de protocolos, digamos, generales, pero este COVID-19 especialmente tiene características muy especiales, que son las que no se han podido entender o no se habían podido entender, y a lo largo de la pandemia las hemos venido aprendiendo todos, y bueno, ahorita yo puedo resumir que las medidas preventivas son: si necesitas salir de tu casa, ok, sal, pues no hay de otra, hay que ir a comprar la comida, hay gente que tiene que ir a trabajar determinadas labores, pero siempre con cubrebocas, con el gel antibacterial y con la sana distancia, por lo que el radio de espacio a lo que se llega a esparcir este virus. Yo siempre lo decía, y yo lo había leído desde hace muchos años antes de que ocurriera esto, que el simple estornudo de una persona puede llegar incluso hasta 7 metros. Era lo que yo había leído. El estornudo de una persona. Entonces, pero claro, antes decían, bueno, no pasaba de una molestia, que salpicó a alguien, pero ahorita la situación ya es muy diferente. Y sí ha habido una buena comunicación, pero reitero, no se tiene o no se había, o hemos ido aprendiendo poco a poco sobre la marcha de cómo irnos cuidando y protegiendo. Es lo que yo considero. Muy bien. Vamos a darle paso ahora. Le corresponde al actuario José Bernardo Martínez de los Reyes. ¿Considera que ha existido una adecuada comunicación entre la sociedad y el gobierno ante esta crisis sanitaria? Bien, Jorge, pues mira, yo creo que aquí sí difiere un poquito ahí del maestro Carlos. Pues habría que decirlo claro, no hubo comunicación adecuada. Primero que nada, bueno, pues no es precisamente responsabilidad del gobierno o de las instituciones públicas establecer ese canal de comunicación. Hemos dado como sociedad mucha credibilidad a las redes. Se dejó el canal de comunicación tradicional, que eran los noticieros de televisión, y ahora, bueno, pues cada quien lee la noticia que quiere, al momento que quiere, en su celular, del comentarista que quiere. Entonces, encontramos que antes era una sola fuente la que alimentaba, la que iniciaba esta comunicación. Actualmente, bueno, pues tenemos un número infinito de fuentes. Cualquiera abría un canal de YouTube, de todas estas redes, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, e iniciaba comentarios, muchos de ellos falsos. Eso creó mucha confusión entre la población. Llegó el momento en que no sabías a quién hacerle caso. Recuerdo, bueno, pues hace muchos años, donde solamente había televisión, bueno, pues teníamos dos opciones, ¿no? Era el canal 13, pues no sé si aquí podamos decirlo, y el canal 2, ¿no? Y eran los dos comentaristas que teníamos y que tenían toda la credibilidad.
¿sí? En esta situación, bueno, pues le dejamos la comunicación a las redes sociales. El mismo gobierno utilizó las redes sociales, pero pues ahí cada quien es libre de conectarse a cualquier comentarista, a cualquiera que haya iniciado este canal de comunicación con los comentarios y la crítica o las sugerencias o decían por ahí de que, bueno, pues haz gárgaras de vinagre, hasta a alguien por ahí que se le ocurrió al presidente de los Estados Unidos, bueno, pues gárgaras de lejía y de Clorox o no sé qué decía, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener un canal de comunicación mucho más robusto que nos dé certeza y credibilidad. Mira, sí creo que en cuestión de comunicación estuvo muy desarticulado, muy descoordinado. Dentro del mismo gobierno, podría yo decir que tuvimos tres niveles: comunicación del nivel federal, comunicación del nivel estatal y comunicación del nivel municipal. Y muchas veces lo vimos que eran encontradas una con otra. Entonces, ¿a quién le hacías caso? Pues al que me permitía lo que yo quería hacer. No es como si tú vas con un doctor, te dice, oh, fíjate que estoy muy enfermo, y te dice el doctor, no puedes tomar nada de licores. No, mejor voy con otro doctor que ese sí me da permiso. Bueno, pues entonces estás jugando ya con tu salud, ¿no? Aquí fue lo mismo, oye, tengo información de 3 fuentes, aparte, estas eran oficiales o de dependencias oficiales, y aparte había 100 o 1000 privadas, todas encontradas. Eso creó muchísima confusión y te decían, no, ya dijo fulano de tal que cubrebocas no. Y te encontrabas otro que decía, no, pero Perengano dijo que el cubrebocas sí. Y otro que de nada sirve el alcohol. Y bueno, pues creó mucha confusión. Hubo comunicación, diría yo, como una estrella, ¿no? De aquí para acá, de aquí para allá, de aquí, así para, de todos lados, hacia todos lados fluyó comunicación. Hubo descoordinación, y se dejó, pues, en manos de las redes. Cada quien quería escuchar lo que mejor le conviniera. Entonces, creo que tenemos una tarea y oportunidad ahí para mejorar estos canales. Muy bien, actuario. Me voy a ir a un corte. Le pedimos a nuestra audiencia, en un momento regresamos con este interesantísimo conversatorio. Claro. Bien, amigos, audiencia, pues estamos ya aquí nuevamente con ustedes. Continuamos con este conversatorio muy interesante con el tema el COVID-19 y su impacto en la función pública. Y bueno, vamos a continuar con la ronda de preguntas aquí con nuestros invitados especiales, como son el maestro Carlos Gerardo Landero Torres, el profesor Mario Luis Hernández Mendoza y el actuario José Bernardo Martínez de los Reyes. Y continuando con la ronda de la pregunta, ¿qué consideras que ha existido una adecuada comunicación entre sociedad y gobierno ante esta crisis sanitaria? Vamos a darle paso al profesor Mario Luis Hernández Mendoza. Adelante, profesor. Sí, gracias. Pues mira, comparto muchas de las opiniones que dijo anteriormente el actuario. Igual difiero y comparto también algunas opiniones que dijo también nuestro apreciado Carlos. Información sí hay. Información está fluyendo, fluye la información que no tienes idea. El problema es la comunicación. Híjole, ¿cuál es lo que qué es lo que nos está diciendo el gobierno federal y qué es lo que en realidad está haciendo, ¿no? La información lo encontramos, y bien lo dijo, por parte del gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, incluso nosotros mismos decimos nuestras propias informaciones porque estamos leyendo en las redes sociales, benditas o malditas, dijeran por ahí, nos han ya originado muchas ideas un poquito difíciles, ¿no? De saber cuál es la realidad, ¿no? Yo por eso también invito de que toda esta información la contrastemos, nos vayamos a páginas muy importantes como es la OMS, la comparemos con el sector salud. Yo recuerdo, y ahorita está fluyendo mucho un video de
de nuestro presidente, que al principio, allá por el 11 de febrero, decía que esta enfermedad no era muy grave y que no iba a pasar de una simple gripa. Posteriormente, que no nos preocupemos, que el número de contagios será muy poco, que no usemos los cubrebocas, que yo voy a salir, ustedes también salgan, yo les diré cuándo nos encerremos. O sea, no estoy en contra de él, pero voy que una información que está dando el sector salud, la sociedad ve a su líder, ¿no? Ves lo que hace, el presidente de la República. Entonces ahí entramos a quién hago caso, ¿no? A quién yo le voy a responder. Por otra parte, el gobierno del Estado pues, también tardó mucho en dar este tipo de información, pero yo siento, como decía el actuario, que toda esta información que sale todos los días, ahorita está saliendo unas pastillas de dióxido de carbono, no sé qué sea, que con eso te curas, o que el pH, si tomas limón elevas tu pH y lo bajas, la sociedad lo empieza a creer, ¿no? Y como sociedades somos muy crédulos en varias situaciones, y eso nos origina que toda la información que haya, pues más que información nos desinformemos. Aquí es donde yo vuelvo a repetir, la autoridad es la que debe de tomar el toro por los cuernos y decir, mediante estos canales es el único oficial que ustedes deben de hacer caso, pero que sea una autoridad, con la Universidad Nacional Autónoma de México, o toda lo que es la Asociación de Universidades que existen a nivel nacional, junto con el sector salud y junto con organismos internacionales, digan, a ver, este va a ser el único canal eficiente, único y creíble que ustedes, sociedad, tienen que hacer caso. Si sale otra información, pues saben que salir inmediatamente, manden ese canal que cada 24 horas o específicamente en una hora especial, como está saliendo ahorita Gatel, que lo único que nos está informando son cifras, porque sí, están informando, vuelvo al mismo, estamos informando, mas no están diciendo, o no se está filtrando de una manera que la sociedad lo entienda. Yo sé que es una persona muy inteligente, López Gatell, pero es muy técnico. Su lenguaje es muy técnico. Entonces, siento que debería de estar en una hora apropiada, decir, a ver, esta es la hora en donde es para la sociedad en sí. Sin cifras, sin nada, o sea, sin poner cifras. Esta situación debe ser así, estas son las indicaciones, estas son las recomendaciones, y que nos bombardeen directamente con esa información para que la sociedad haga caso y sigamos. Y si mañana sale un medicamento milagroso, pues que digan, ¿saben qué? Este medicamento, por favor, no lo hagan caso, porque en lugar de comprenderlo, luego nos enfermamos. Por ejemplo, ahorita la ivermectina, alguien me estaba diciendo hace un mes, costaba 60 pesos, ahorita creo que la están consiguiendo cerca de 500, 600 pesos, un medicamento que era para combatir las lombrices, por decir amibas, la amibiasis, pues ahorita lo están poniendo como una panacea, y pues no es el mismo efecto que va a tener este medicamento en Carlos, que el actuario, que en ti, Jorge, que en mí. Entonces yo siento que sí falta un canal de comunicación eficiente, efectivo, pero principalmente que sea en el lenguaje que nosotros como mexicanos lo vamos a entender y que le hagamos caso. Información, te vuelvo a repetir, para mí la información sí hay muchísima información, el mismo gobierno la está sacando, pero falta la comunicación eficiente y efectiva que nosotros como sociedad civil la pudiéramos recibir, digerir, y que se lo entienda desde una persona indígena, que no lo estoy demeritando, una persona de una zona rural, una persona de una ciudad, profesionistas y personas y de oficios, todo el mundo la entienda y la podamos entender de una manera eficiente y actuar en consecuencia de esta misma información. Para mí es lo que muy bien, maestro Mario Luis Hernández Mendoza. Pues sí, efectivamente, creo que han sido muy interesantísimos todas las posturas que ustedes han comentado. Yo creo que aquí, de igual manera, esta pandemia a los diferentes sectores, en este caso, los responsables de la comunicación, porque yo sí considero que inicialmente, teniendo la comunicación directa con la Organización Mundial de la Salud, pero además con los principales gobiernos de los países asiáticos, por ejemplo, China, o de Europa, como España, Inglaterra, Francia, el gobierno federal, pudo haber tenido, repito, esa información de primera mano
de cómo estaban atendiendo, de qué manera, y yo lo que vuelvo a comentar es, y planear esa comunicación, aterrizarla hacia la sociedad. Pero yo creo que aquí hay un punto muy importante que el gobierno federal, por conducto del presidente de la República, cuando inició este tema de la pandemia, él fue muy claro. Lo recuerdo perfectamente bien en esa conferencia mañanera, donde presentó al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y dijo, va a ser el encargado de comunicar todo de lo referente al tema del COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud. Y también dijo muy claramente, este tema se lo dejo a los que saben. Estas fueron sus palabras, que recuerdo perfectamente bien del presidente de la República. Ahí es donde se empezó a armar esa estructura de una línea directa de comunicación, cosa que también, pues a través del tiempo, se tuvo que ir aprendiendo, porque hasta eso, en el sistema de comunicación, pues no había algo, como ya lo dije, y conforme iban pasando los días, ¿Cómo es el tuyo? fueron derivando ya información. Y como aquí también ustedes lo acaban de mencionar, y es verdad, inclusive el doctor Hugo López-Gatell dijo que los cubrebocas lo tenían que utilizar las personas que tuvieran el síntoma del COVID, no la persona común. Entonces, obviamente de ahí la gente pues empezó a derivar cierto relajamiento, y decir, pues yo me siento bien, yo no uso cubrebocas. Y también recordar muy bien cuando inició esta pandemia en nuestro país, cómo se manejó el programa de sana distancia, un programa agresivo en el cual, pues sí, muchos estados y muchas ciudades cerraron todas sus actividades. Pero después cambiamos de política de atención de salud y entramos a la política de semáforos, y yo creo que ahí es donde la gente no entendió cómo se iba a trabajar con este programa, y la gente se empezó a relajar más. La gente se empezó a relajar y se dispararon los porcentajes de personas contaminadas y las defunciones. Entonces, bueno, aquí el tema es que aquí en el estado de Veracruz he tenido la oportunidad de estar revisando día a día toda la información que da las autoridades de salud, porque el gobernador del estado de Veracruz también generó la misma temática que el presidente de la República, y toda la información derivada del COVID se la trasladó al secretario de Salud del estado de Veracruz y su equipo. Y yo honestamente sí quiero decirles, porque aquí pues hemos tenido información, y estos personajes responsables de la salud en el estado de Veracruz, para mí sí han dado una muy buena información. Han tratado de penetrar, como lo acaban de mencionar ustedes, en diferentes formas los mensajes. La información técnica de cómo van las estadísticas, inclusive han desmentido el tema de los medicamentos, que han surgido muchísimos, y también la manera de cómo prevenir, cómo actuar ante la pandemia. A mí me ha gustado esa manera como lo han tratado, el tema de comunicación. Yo aquí aún todavía no entiendo la resistencia social de algún sector de la población. Ahí es a donde a mí no me cabe todavía la idea, cuando personalmente veo aquí en la zona donde yo me desarrollo, cuando tengo la necesidad de salir a algún servicio, a realizar algún servicio de pagos, salgo con mi debida protección, cómo veo personas que se resisten a cubrirse. Ese es a mí a donde todavía no me llega la esencia, porque yo en un momento dado, porque es cierto que también individualmente los ayuntamientos de nuestro país utilizaron cada uno su esquema preventivo, informativo. Inclusive yo cuestionaba por qué no actuaban aquí en mi municipio de Córdoba. Le mandé un mensaje a la alcaldesa sugiriéndose lo más básico, que es el perifoneo en las colonias populares, que la gente escuche la problemática, con un spot que se le denomina
alarmista, sino un spot informativo. Y afortunadamente, pues ya ha habido ciertas acciones muy interesantes y actualmente están con mayor fuerza las acciones por parte, en este caso, del gobierno municipal. Pero a mí, repito, donde no me cuadra es en la acción social, ¿no? Donde hay muchísima gente que todavía demuestra resistencia. Pero bueno, si alguien quiere comentar algo sobre lo que acabo de comentar, pues adelante, antes de entrar a la siguiente pregunta. Bueno, tienes toda la razón, Jorge. Ha faltado mayor contundencia en la información. ¿Sí? Se instalaron algunos cercos para sanitizar, algunos túneles para sanitizar, y no estaba muy claro, ¿no? Yo incluso creo que la información fue muy pobre respecto a cómo funcionan y crearon más confusión. Es decir, la gente entraba creyendo que con eso era como una vacuna. Ya estaba contra todo, ahora sí venga lo que venga, porque yo ya entré al túnel y ya no me va a pasar nada, ¿no? Y bueno, pues finalmente tú puedes pasar al túnel, pero si pasando el túnel interactúas con alguien que ya está contagiado, pues de nada sirvió Claro. el túnel, ¿no? Y falsamente había personas que decían, no, yo ahorita acabo de pasar el túnel el fin de semana, así es que ya no tengo nada. No, no era una vacuna. Y era solamente pues momentáneo el que entra al túnel no vaya a contagiar a los que están adentro del mercado, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues surgieron tantas cosas que ya no sabía a quién hacerle uno caso, ¿no? ¿Qué creer o qué no creer? Muy bien, Y sí. muy bien. Pues para no nos vayan a agarrar aquí con el corte del tiempo, vámonos, actuario José Martínez de los Reyes, con la siguiente pregunta para que tú mismo me la respondas. Después de esta pandemia, ¿qué medidas o adecuaciones consideras que deben de tomar las instituciones públicas para adaptarse a la nueva realidad que viviremos? Bien, mira, pues yo creo que primero que nada debemos establecer un protocolo de actuación para casos de desastre y también para este tipo de emergencia sanitaria. Tiene que haber un protocolo, hacerse cumplir, llevarlo a una ley y que sea enérgico. Deben ser medidas muy claras, metas también muy claras para la población. Si en un principio en Córdoba nos hubieran dicho, a ver, si llegamos a 10 contagios y la siguiente semana, en una semana después, se duplican, lo vamos a proyectar a un mes, a 2 meses, vamos a estar enfermos tantos. La gente hubiera entendido, ok, tenemos una finalidad toda la sociedad junta de que no lleguemos a 20 contagios. Hay una responsabilidad ya compartida porque hay una meta clara. Eso no lo hubo, o sea, solamente nos decían, manténganse en casa 15 días, 8 días más, 10 días más, una semana más. ¿Y cuál es, a dónde debo llegar yo como ciudadano? Faltó esa meta clara y precisa de qué es lo que busca la autoridad de nosotros como sociedad. Ahora, creo que el ramo de protección civil está todavía en desarrollo en nuestro país. Creo que debería de ser nivel secretaría, establecer un servicio profesional de carrera manejado por auténticos profesionales del tema y que tuviera también cierta independencia. No debe ser una dependencia política, puesto que estamos hablando de algo que nos puede afectar, y ya lo vimos, a la salud de absolutamente todos los mexicanos, altos, bajos, güeros, morenos, ricos, pobres, de todo, ¿no? Entonces creo que debemos de partir por protocolos y profesionalizar lo que es protección civil, que Muy esa bien. es la dependencia que creo que le corresponde. Muy bien, actuario, muchísimas gracias. La misma pregunta para el profesor Mario Luis Hernández Mendoza. Después de esta pandemia, ¿qué medidas o adecuaciones consideras que deben tomar
las instituciones públicas para adaptarse a la nueva realidad que viviremos. Adelante, profesor. Sí, claro, el primero es cultura. La cultura es lo primordial, una cultura como los japoneses, que mi respeto, estaba yo leyendo Vietnam también, que son casos muy pocos contagiados, Nueva Zelanda, países que con mucha disciplina, mucha cultura, es el principal tema que tenemos que trabajar nosotros como escuela, ¿no? Cómo lograr que la sociedad se transforme y cambie ante esta nueva realidad que estamos viviendo. Ante ello, pues nosotros como institución ya estamos estableciendo un protocolo que el secretario de Educación está diciendo, más aparte de los que nosotros como escuela tengamos que implementar, lo haremos llegar a los padres de familia en los próximos días, y es que regresamos el 10 de agosto, como se está previendo, que lo más seguro es que si seguimos con un semáforo rojo, nos extenderemos de manera indefinida hasta que las condiciones de salud estén para poder estar en nuestras aulas. Aquí, como decía el actuario, pues sí nos hace falta mucha cultura de protección civil. La protección civil no nada más son desastres naturales, algunas emergencias, sino la protección civil entra también en el sector salud. Y esta cultura de protección la tenemos que tener muy establecido. Y yo creo que los niños nos están dando la muestra. Yo puedo platicar con mis hijas y con muchos niños que inmediatamente son los primeros que dicen a los papás: no salgas, hay COVID. Papá, lávate las manos. Estornudas como estornudábamos al aire libre, dijeras hace rato que platicamos fuera de cámara, Carlos. Pues cuando estornudamos es algo que llega hasta 7 metros de distancia. Pues los niños están enseñando a estornudar en etiqueta. Cuando a mí de repente se me olvida y toso con la mano, inmediatamente mi hija me dice: ¿sabes qué, papá? Debe ser con el antebrazo. Esta cultura de que tenemos que tener ya es, debemos de trabajar mucho como escuela, como maestros, y ya hablando de manera muy especial en nuestra escuela, pues nosotros estableceremos filtros sanitarios, hablando ya en un protocolo que nos están diciendo que manejan 3 filtros sanitarios, uno en la casa, sale con el cubrebocas, inmediatamente llegando a la escuela se quita el cubrebocas, se pone un cubrebocas nuevo, y nosotros como escuela estamos previendo poner tapetes sanitizantes, posteriormente una jerga con cloro y agua, porque también el cloro es dañino para nuestros intendentes, y posteriormente un filtro que pudiera acceder de gel antibacterial o bien lavado de manos. Estamos previendo que a lo mejor pongamos 2 fregaderos o 2 lavabos de mano en la entrada para que los alumnos inmediatamente lleguen, se laven las manos y se le coloquen, una vez que hagan eso, se coloquen el nuevo cubrebocas, que podrán entrar en el salón de clases. Ahí los maestros en el salón de clases, se les tomará la temperatura, le harán un segundo filtro, un tercer filtro a los alumnos, donde le preguntarás cómo te sientes, tienes dolor de cabeza, los síntomas propios del COVID, y en caso de que detectemos algún alumno, va para atrás. Vamos a tener mucha resistencia con los papás, créelo, que lo tuvimos antes de que nosotros nos fuéramos ¿cómo se llama?, a nuestras casas. Ante esta situación, pues muchos papás decían: es una simple gripa, maestro, es una alergia. Pues sí, señora, pero necesito un documento donde un doctor me diga que es alergia a la humedad, o que el alumno presenta un cuadro gripal, porque tenemos que protegernos todos. Aquí es mucha resistencia. Creo que los más resistentes a cambiar somos los adultos. Creo que los niños son los primeros que nos van a indicar el camino, si les damos la información, como yo decía hace rato, y la comunicación pertinente de lo que debemos de hacer, ellos nos pondrán el ejemplo. Y posteriormente, para entrar a la escuela, pues para los padres de familia, a la salida, pues debe haber un filtro de entradas. Aproximadamente contamos con 3 áreas de entrada, en donde podemos tener un flujo muy importante de que el padre no se coloque, además de recesos por intervalos y salidas por intervalos, porque eso lo haremos como institución. Y bueno, y cada institución tendrá que poner su propio protocolo derivado a su edificio y también a al público en el que está manejando. Como decía hace rato Carlos, los juzgados que son cerrados tendrán que poner sus propios protocolos. Eso sería de mi parte, Jorge, que lo principalmente es una cultura que se debe cambiar. Muy bien, maestro Mario, pues muchísimas gracias. Y bueno, por último, ya nos quedan pocos minutos, la misma pregunta para el maestro Carlos Gerardo Landeros Torres,
después de esta pandemia, ¿qué medidas o adecuaciones consideras que deben de tomar las instituciones públicas para adaptarse a la nueva realidad que viviremos? Bueno, pues definitivamente coincido. El punto número uno es la cultura, el concientizar a la gente, al pueblo, y obviamente tomar otras ideas, otras medidas. Por ejemplo, en el caso de la construcción de los nuevos edificios, en el caso de la construcción de los nuevos transportes de pasajeros, que ya los modernos los están haciendo con ventanas selladas. Ya es muy conocido el hecho de estar en lugares donde circule el aire fresco y no aire acondicionado. También todas las medidas de desinfección, de higiene, que de hecho siempre se han tenido presentes, pero ahora con más ganas, con mayor fuerza por esta situación. Lavado de manos, gel antibacterial, en fin, una serie de medidas. Y me llama la atención porque incluso hasta en las fiestas, que ya era una tradición que cuando cumplía años a alguien le llevaban su pastel y lo trambucaban ahí en el pastel cuando le soplaba las velitas. Ahora ya ni soplarle a las velitas, ya ahora va a haber una vela de esas que avientan las chispas, acaba la vela, todos aplauden y si le quiere soplar, que le parta su pedacito de pastel y que le sople y él que se lo coma. Vaya, pareciera alguna exageración, pero ahora las cosas ya prácticamente cambiaron para siempre. Y eso, la cultura, estar más conscientes todos de que esto es serio, existe serio y debemos cuidarnos y cuidar a los que amamos. Muy bien, maestro Carlos Gerardo Landeros Torres, muchísimas gracias. Bueno, es de esta manera como hemos terminado este conversatorio auspiciado por la Asociación Civil Participación Veracruzana, quien nos representa el doctor Jorge Francisco Vélez Bautista. Le agradecemos muchísimo a toda nuestra audiencia el favor de su atención y sobre todo a estos grandes profesionistas como son el actuario José Bernardo Martínez de los Reyes, delegado regional de Patrimonio del Estado de Veracruz, así como el profesor Mario Luis Hernández Mendoza, director de la Escuela Primaria Carlos A. Carrillo de Córdoba, y también el maestro Carlos Gerardo Landeros Torres, catedrático de nivel superior en diversas universidades de Córdoba. Su servidor Jorge Vélez González, les agradezco mucho y bueno, estamos pendientes para el próximo conversatorio. Muchísimas gracias. 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 No, gracias a ti, gracias a todos. Gracias a Paco también por la invitación. Gracias. Gracias por la invitación y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.